En su guía de pensamiento matemático 3, ¿vale? Que fue la que recogieron la vez pasada, viene lo que es el tema de congruencia. Entonces, en matemáticas, ¿vale? Y en el área de geometría, ustedes saben que nosotros manejamos figuras geométricas, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, un cuadrado, con un rectángulo, supongamos un rectángulo, un cuadrado, ¿vale? Y estas figuras yo las puedo dividir o las puedo segmentar. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda figura geométrica que ustedes formen, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, o una figura deforme, ¿vale? Ustedes la pueden siempre, la van a poder descomponer en lo que son triángulos. Si yo trazo acá su diagonal, genero dos triángulos. Si trazo la otra, sigo generando, que son, siempre genero triángulos. Entonces los podemos observar. Acá hay uno, un triángulo, y acá tenemos otro triángulo. Y las figuras básicas que nosotros conocemos se están conformando por triángulos. Entonces, es por eso que siempre congruencia y semejanza se toma en base a esto, o en base a triángulos. ¿Por qué? Porque toda figura se puede descomponer en triángulos, ¿vale? No importa la figura que sea. Bueno, obviamente debe ser una figura recta, es decir, que no debe tener ningún lado curvo, todo debe ser recto, para que la pueda segmentar o dividir en triángulos. A partir de ello, es lo que se crea la famosa congruencia. ¿Pero qué es la congruencia? Cuando nosotros hablamos de congruencia, congruencia es decir que dos figuras son iguales. ¿Pero iguales en qué? Van a ser iguales en dos ámbitos. El número uno es en lados, bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor. Y el número dos en ángulos. En estas dos deben de ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que para que dos figuras sean congruentes, bueno, existen los criterios, pero deben de ser iguales en ángulos o en lados, ¿vale? O en las dos al mismo tiempo. Entonces recuerden esto, cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de igualdad, ¿vale? O de que las figuras sean idénticas. ¿En qué? En lados y ángulos. Entonces, para ello, en congruencia, existe un símbolo, ¿vale? Que nosotros vamos a ocupar para decir si dos figuras son congruentes, en este caso si dos triángulos lo son, el cual es como si fuera un signo de igual, ¿vale? Ahí está, únicamente que le van a agregar arriba una como ondita, es como la que tiene la ñ, arriba, como la ñ, la que tiene arriba. Entonces, ese es el símbolo de congruencia, ¿vale? Ahora, cuando nosotros trabajamos con congruencia, siempre es común denotar las figuras, ¿vale? Con cierta simbología para que nosotros visualmente, sin necesidad de ver, por así decirlo, lo matemático o la parte matemática, visualmente nosotros identifiquemos en dónde estás haciendo la congruencia, este lado con este lado, este ángulo con este ángulo y el otro lado con el otro lado, ¿vale? Para que yo lo vea visualmente. Entonces, para ello, se crearon tres criterios. Tenemos los tres criterios de congruencia. ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos el criterio lado, 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 ¿vale? El criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio ángulo, lado,
ángulo. Entonces, a partir de estos criterios, nosotros vamos a formar, ¿vale? O vamos a obtener, mejor dicho, si dos figuras son congruentes. Ahora, visualmente, a lo mejor nosotros podemos decir, no sé si yo acá dibujo, por ejemplo, tengo aquí un triángulo rectángulo, acá tengo otro. A lo mejor visualmente nosotros decimos que sí, son congruentes, son iguales, pero eso es visualmente, ¿vale? Únicamente lo estamos afirmando nosotros mismos, no tenemos bases ni tampoco fundamentos. Entonces, para eso existe la congruencia, para decir con ciertas bases o para afirmar más que nada que las figuras son congruentes. En este caso, vamos a ver el primer criterio, que es lado, 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 o abreviando L mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Entonces, supongamos que tenemos acá el triángulo A, B, C, y acá el triángulo D, E, F, ¿vale? Y este lado, por ejemplo, mide 4, 3 y 5. 4, 3 y 5. ¿Vale? Entonces, en este caso el criterio es muy sencillo, ¿vale? El criterio nos dice que dos triángulos son congruentes si sus lados son iguales. Entonces, nosotros empezamos a ver. El 3 es congruente con este 3. Y ahí es cuando empezamos a usar la simbología. ¿Se dan cuenta que es como si yo al lado le anotara una diagonal? Entonces estoy comparando el lado AC con el lado DF, ¿vale? Después, este con este, ¿vale? Es congruente con este y este. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora anoto dos diagonales. Como ya anoté una, para simbolizar el lado AC con el DF, vamos a poner acá, AC es igual a DF. Lo mismo hago con el lado AB, va a ser igual al lado DE. Y lo anoto con dos rayitas para diferenciarlo del otro lado que ya mencioné. Y por último, acá yo anotaría 1, 2, con tres rayitas, el lado CBC, vamos a darlo en medio, el lado BC es congruente o es igual al lado EF. Entonces, observando esta figura, ¿vale? Y aplicando el criterio de lado, 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 yo puedo afirmar que los triángulos son congruentes, ¿vale? Y recuerden que debemos de anotar el símbolo de congruencia para decir que son congruentes. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, todos sus lados deben de ser iguales. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver igual con el mismo ejemplo, que la figura esté al revés. ¿Vale? Este vale, este valía 4, 4, 3, 3, 5 y 5. Ahora, nosotros, la figura puede estar volteada de la forma que sea, ¿vale? Puede estar así, podría estar así también, se valdría 4, 3 y 5. O sea, puede estar de la forma que sea, rotada, girada, arriba, abajo, de lado, a la izquierda, la forma que tenga, pero
nosotros siempre nos vamos a guiar por los criterios, ¿vale? Entonces, si la figura, por ejemplo, estuviera como la de abajo, que es donde está un poquito más alterada, observamos que si queremos aplicar o que si queremos saber si son congruentes por el criterio lado, 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 tenemos que observar cómo sería la figura parada, ¿vale? O tendríamos, por así decirlo, que ver los lados, cómo están comprendidos. En este caso, vamos a nombrar el triángulo. Ahí está. En este caso, nosotros podemos afirmar que este lado con este lado son congruentes. Y otra vez decimos que AC, el lado AC, es congruente con el lado DF, ¿vale? Aunque esté volteado. ¿Por qué? Porque aunque esté rotado, girado, los triángulos conservan los mismos lados. Lo mismo ocurre con el de 4. Ponemos sus dos rayitas acá. Y así decimos que el lado AB es congruente con el lado DE. Y lo mismo con el 5. ¿Vale? Entonces, aquí igual afirmaríamos que el segmento BC es congruente con el segmento o con el lado EF. Y ya estamos afirmando que esos dos triángulos son congruentes. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con este criterio? ¿Dudas con el criterio? De lado, lado, lado. Recuerden que para que dos triángulos sean congruentes por este criterio, sus lados deben de ser iguales. ¿Dudas, jóvenes? ¿Jóvenes, dudas? Marvin, dudas. José Ángel. José Guadalupe, dudas. José me dice que no. Ok. Vamos con el segundo criterio, ¿vale? Es el criterio lado, ángulo, lado, creo. Vamos a ver, sí. Ok, Guadalupe. Sale, esto sigue más. Lado, ángulo, lado. Vamos aquí con el segundo criterio. Estos son, podríamos decir que son un poquito más complicados, ¿vale? Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Supongamos, ¿vale? Bueno, no supongamos. Este criterio nos dice que dos triángulos son congruentes cuando poseen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es igual. ¿Qué quiere decir? Supongamos, ahora vamos a tenernos un triángulo isósceles. Ay, disculpen. Ahí está, tenemos un triángulo isósceles. ¿Vale? Aquí tenemos otro. Ahora vamos a ponerle, no sé, M, N y P. Y acá vamos a ponerle X, Y y Z. Recuerden que ustedes los triángulos los pueden nombrar como gusten, ¿eh? Las letras que quieran. Pueden ocupar cualquier letra del abecedario, ¿vale? Puede ser cualquiera y también puede ser al azar. O sea, no necesariamente necesita tener un orden. Pero para que se vea un poco más pulcro, por así decirlo, el trabajo, siempre se procura que las letras que sigan sean en orden alfabético. Pero bueno, como sea. Ahora, este criterio me dice que dos lados deben de ser congruentes o deben de ser iguales y que el ángulo que se comprende entre esos dos lados, o sea, el ángulo que forman
esos dos lados deben de ser iguales. ¿A qué se refiere? Supongamos que este triángulo isósceles tiene de medida 7, 7 y acá 9. Y que este ángulo, no sé, es suponiendo, porque a lo mejor este ángulo no existe. A lo mejor este ángulo mide, no sé, unos 35 grados. Ahora, si ustedes observan, bueno, y no conocemos este lado, sí es cierto, está olvidando. Ahora, al observar el criterio lado, ángulo, lado, para que ustedes no se compliquen la vida o no, para que sea más sencillo de reconocer más que nada, lo que pueden hacer es con su dedo o con otro color seguir el criterio. Me dice que yo tengo un lado, un ángulo y otro lado, ¿vale? Entonces ahí está el criterio lado, ángulo, lado. Tengo dos lados y entre esos dos lados formo un ángulo. Lo mismo hago con el otro. Lado, ángulo, lado. Y si se dan cuenta, ¿cuáles estos? ¿Estos dos se me llaman? ¿Estos que estamos haciendo o otros? Ok, bueno, los borramos y los volvemos a hacer. Bueno, vamos a aplicar este criterio y vamos a suponer que tenemos dos triángulos isósceles, ¿vale? Que los formé así de la nada, nada más. No estoy ocupando compás ni regla para hacerlos. Bueno, cada vez más feos. Entonces, recuerden que ustedes los triángulos los pueden nombrar como gusten, ¿vale? Yo aquí lo estoy nombrando como yo quiero. Podría ser otras letras, claro que sí. Pero yo los nombré así. Entonces yo dije que a lo mejor este lado mide 7, este también. Este mide 7, este mide 7. Este mide 35 y este mide 35, ¿vale? Ahora, para que nosotros podamos aplicar el criterio, o una forma fácil de aplicarlo, ¿vale? Es que con su dedo o con un color, como en este caso yo lo estoy haciendo, sigamos el criterio. El criterio me dice lado, ángulo, lado. Entonces yo hago eso, lado, ángulo, lado. Y se dan cuenta, entre dos lados ya formé un ángulo, que es el que está aquí. Lo mismo hago con el otro. Lado, ángulo y lado. Y ya formé otro criterio. Ya formé o ya identifiqué el criterio en ese triángulo. Y de igual forma observo que entre dos lados estoy formando otro ángulo. Entonces ya podemos aplicar el criterio. Vamos a hacerlo con rojo para que se note más. Entonces decimos, el lado MP es congruente con el lado XZ. Entonces lo colocamos aquí abajito. El lado MP es congruente ¿con el qué? Con el segmento XZ. Vamos con el ángulo. Ahora, ustedes pueden anotar los ángulos y los segmentos, ahora sí como ustedes gusten, ¿vale? O, ¿cómo explicarlo? Esta línea rojita, ¿vale? Es para identificar o para decir que los ángulos son congruentes, ¿vale? Para identificar qué ángulo con qué ángulo. Entonces, aquí la estoy ocupando para lados. Entonces acá va una y una. Aquí en este irían 2 y 2. Pero como no he ocupado ninguna para el ángulo, otra vez vuelvo a iniciar con una.
Si a ustedes se les complica o se confunden, pueden anotar 3, ¿vale? 3 líneas, pero eso ya es decisión de cada uno. Yo generalmente anoto una, porque como es de ángulo, y yo solo estoy ocupando uno, por eso le pongo una a cada ángulo, tanto al triángulo azul como al triángulo verde, ¿vale? O simplemente también, si ustedes gustan, pueden remarcar con colores. Por ejemplo, no sé, a este lado ponerle a este, al lado MP, que sería este de acá, podrían ponerle un color, a este lado otro, y al ángulo otro color. Ya es a criterio de cada quien. Generalmente en los libros de geometría o en un libro de matemáticas, ustedes encuentran esto, ¿vale? Es únicamente para verlo de manera visual, sin necesidad de tener que bajar a ver esto, ¿vale? Entonces, después digo que el ángulo, ¿vale? El ángulo P es congruente con el ángulo Z. Ahora, acá, recuerden que tenemos dos formas de notar ángulos. Una es con la letra que tiene, ¿vale? En este caso, la letra que tiene el ángulo 35 es Z. Y acá es P. Eso es una forma. La otra es anotando las letras que lo conforman, que en ese caso sería M, P, N, dejando en medio el ángulo. Vamos a anotar aquí abajito. M, P, N. Y acá sería X, Z, Y. ¿Vale? Yo generalmente los hago así, para no hacer bueno, para que sea más rápido y más sencillo de ver. Pero repito, ya es como uno guste. Y finalmente, vamos a decir, vamos a borrar estas flechas para que no confundan. Finalmente decimos que el lado P o en NP, bueno, PN mejor, es congruente con el lado ZY. Y listo. Con esto afirmamos que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Vale? Recuerden, el ángulo debe estar formado o comprendido entre los dos lados. ¿Ok? Y además, pues para que sea congruente, necesariamente deben tener las mismas medidas, tanto los lados, observen que acá tengo 7 y 7, como el ángulo, 35 y 35. ¿Vale? Pasemos con el último criterio. Tenemos el tercer criterio, que es el de ángulo, lado, ángulo, ¿no? A ver, sí. Ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? ¿Qué nos dice este criterio? Este criterio nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre los ángulos es igual. ¿Vale? Es igual que el anterior, únicamente que acá eran lados, y acá tenemos dos ángulos y un lado. Entonces vamos a hacer, no sé, pues un triángulo escaleno. Así. Es para que ustedes vean que se puede aplicar en cualquier triángulo, ¿eh? Sea equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, el triángulo que sea. Vamos a nombrarlo. No sé, ahora vamos a poner otras letras. ¿Cuáles podemos poner?
Vamos a poner O, P y Q. Y acá podemos poner H, I y J. ¿Vale? Es también para que ustedes observen que los triángulos pueden tener las letras que ustedes gusten, ¿vale? Ok. Ahora, este criterio nos dice que es ángulo, lado, ángulo. Vamos a poner aquí un ángulo. Bueno, acá mejor. Para que se vea, para que se vea mejor. Aquí ponemos, ay Jesús, discúlpeme tantito, pero ya es recto. Está. Vamos a poner aquí el ángulo. Yo sé que mida 100 grados. Estoy suponiendo, ¿eh? ¿Vale? Aquí que mida 30 grados. Y este lado va a medir 12 centímetros. ¿Sales? Bueno, jóvenes, todo esto es suponiendo, ¿vale? No estoy haciendo los triángulos como debería de ser, únicamente es suponiendo. Ahora, como el criterio nos dice, debo de tener dos ángulos y un lado. Entonces, vamos a hacerlo igual que en el otro. Vamos a seguir el criterio. Entonces tengo ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Acá igual, ángulo, lado, ángulo. Entonces, si ustedes observan, estos dos ángulos, ¿vale? Tanto el de 100 como el de 30, en ambos casos, comparten un mismo lado para formar su ángulo. ¿Cuál es? El de 12. Comparten el lado de 12 centímetros. Entonces, puedo aplicar o estos triángulos o estos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y es igual que en el anterior. Agarramos, le ponemos su rayita al ángulo y decimos que el ángulo O es congruente. Disculpen, pero ese símbolo no me sale de arriba. Es congruente con el ángulo H. Después, aquí le pongo 2, pero no se ve. Que el ángulo P es congruente con el ángulo I. Y por último, que el segmento o el lado OP es congruente con el HI. ¿Vale? Y así nosotros afirmamos que estos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Recuerden que si tienen problemas al seguir este criterio, únicamente ustedes lo que hacen es con un color o con su dedo, siguen el criterio. ¿Vale? Recuerden, ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Pues jóvenes, hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas de estos tres criterios? Ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio o vamos a identificar un triángulo de los de su guía, ¿vale? En su guía es la actividad 2, creo. Ajá. La actividad es en 2 en hoja blanca. Les aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos, ¿vale? Les aparecen 7 triángulos. Entonces vamos a identificar dos triángulos que sean congruentes
y por qué criterios lo son, ¿vale? Entonces, si tienen su guía a la mano para que ustedes vayan viendo, vamos a ver. No sé, alguien que diga un número del 1 al 7 en el chat, del 1 al 7 para ver qué triángulo escogemos y si le encontramos su congruente. ¿Alguien que ponga un número del 1 al 7? 5. 5. José María puso 7. Sales. Ok, Hay 8 más. José María puso el 7. Vamos a ver. El triángulo 7 es más, bueno, como lo voy a dibujar más o menos acá. A ver, es así. Así. Ay, Jesús, me fui con esta raya. Y así, más o menos, ¿no? Acá mide 100, 110. Acá me dice que mide 18. Acá me dice que mide 15. Y acá 25. Ahora, me está dando la medida de me está dando la medida de los sus tres lados y de un ángulo. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, y es el triángulo 7, ¿eh? Vamos a entonces aquí afuera, el número romano. Ahora, yo voy a agarrar el triángulo. O bueno, puede ser congruente con dos triángulos, ¿eh? Pero vamos a agarrar el 4. El 4 está más o menos así. Acá tiene 110. Acá tiene 15 y acá tiene 18. Este es el triángulo 4, ¿vale? Ok. Entonces, nosotros observamos que esos dos triángulos son congruentes, ¿vale? ¿Pero por qué criterio? Son congruentes por el de lado, ángulo, lado. Y es cuando otra vez empezamos a seguir. Entonces, nosotros hacemos es lado, ángulo, lado. Entonces agarramos acá otra vez, lado, ángulo, lado. Entonces ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Agarramos, le ponemos su rayita al 15, bueno, al segmento que mide 15. Ay, me faltaron las letras. Ah, pero no tiene letras, ¿verdad? Entonces recuerden, si no tiene letras, ustedes las ponen, pueden ser las que ustedes gusten. A, B y C. Y acá le ponemos D, E y F, ¿vale? Entonces nosotros decimos que que el segmento AB es congruente con el segmento DE. Después lo hacemos con su ángulo, vamos a quitar otro color, de rojito. Que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Y por último, que el segmento EF, bueno, primero el BC, es congruente con el lado EF. Y listo, puedo afirmar que este triángulo o que estos dos triángulos de su ejercicio son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Vale? Entonces, jóvenes, ¿dudas con lo que es congruencia? Ahora, los triángulos pueden ser congruentes con más, ¿eh? Por ejemplo, ese 7 todavía tiene por ahí otro triángulo congruente. Entonces tengan cuidado también, mucho ojo con eso. Los jóvenes para los demás, David, Efraín, Jonathan, Marvin, el Inge Locote. ¿Dudas, dudas, dudas?
No, ninguna, profe. Ok, Efraín, gracias. ¿Tus dudas, jóvenes, dudas? Si no, para que ya pasemos a inglés. Ok, sales, bueno. Entonces pasemos a inglés. La siguiente semana vamos a ver lo que es semejanza. Únicamente vamos a ver los criterios. Ok, que también son poquitos. Nada más que estos son un poquito más complejos de entender por la proporción, pero es igual que congruencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a inglés. En inglés, ¿vale? Vamos, ustedes empezaron a ver lo que son sustantivos contables e incontables. Y además retomamos, ¿vale? Lo que son el some, el any, el are y el and, ¿vale? Quiero recordarles esto porque su examen varios tuvieron mal eso, ¿vale? Ahora, recuerden que a, and, cuando se ocupan, ¿vale? Cuando es singular, solamente singular, nada más. Si el sustantivo, si el sustantivo viene en plural, ¿vale? No puedo ocupar I and, ¿vale? Porque esto significa un o una. Entonces, si por ejemplo, este examen venía, there is, así, y les preguntaban, no, pues, ¿cuál ponen? A, am, some, o any. Algunos contestaban mal. No, no, pues ustedes ya decían, no, pues es some. O ya luego any. Pero, ¿qué me tengo que fijar? ¿O qué tengo que observar siempre? El sustantivo, ¿vale? Viene en singular, no está en plural el sustantivo. Entonces no puedo ocupar ni some ni any. Debo de ocupar a o and. ¿Ok? There is an apple. ¿Vale? Ahora, otra cosa más con el some y con el any. ¿Vale? También eso fue una duda o varios tuvieron esa respuesta mal en lo que es su examen. El some y el any, recuerden que significan algunos. ¿Ok? Ambos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otra? ¿O cuál es su principal? Que uno es para oraciones afirmativas, ¿no? Y el otro para interrogativas y negativas. Ándale, ándale, Citlali. Que el some únicamente es para afirmativas, como dice Citlali. ¿Qué quiere decir? Que solo puede aparecer en oraciones afirmativas. Cuando después uno ve inglés y ya lee textos y ya lo habla y ya charla con alguien más, es la rara la vez en que uno encuentra some en negativas o en interrogativas, pero eso es rara y ya eso es muy específico. Pero ahorita nosotros, con lo que estamos viendo, con lo que ustedes están aprendiendo, dejamos que some solo es para oraciones afirmativas. Efraín, y que any únicamente es para oraciones negativas, ¿vale? E interrogativas. Entonces, bueno, ahí yo no entendí por qué si en su examen venía there isn't, por así decirlo, no venía en este examen, pero más o menos uno así,
there isn't apples, completar la que le faltaba, y algunos ponían some. Pero ¿cómo voy a poner some si yo sé que esto únicamente dijimos que es para afirmativas? ¿Vale? Entonces la respuesta correcta era any. No podía poner a o and porque la oración estaba en plural. El sustantivo estaba en plural, que son apples. Entonces tengan mucho cuidado ahorita que ya estamos viendo sustantivos contables y sustantivos incontables. Ahora, entrando con eso, con sustantivos incontables, ¿vale? No hay una regla específica que me diga a mí cuándo un sustantivo es contable y cuándo un sustantivo es incontable, ¿vale? En inglés como tal no te dicen, ah, mira, si hace esto es contable o si hace esto es incontable. No. Para ello, o uno se aprende todos los tipos de sustantivos, se los graba, y ya más o menos uno dice es contable o incontable, o, ¿vale? O hay bueno, no una regla, sino podemos hacer como una afirmación, que todos los líquidos en inglés son incontables, ¿vale? Y ya hay algunos como que, hay algunos peros a la excepción, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo leche, milk, ¿vale? Milk es incontable porque es un líquido, ¿vale? Si yo sigo, no sé, ¿qué más puedo decir que sea líquido? Aceite, oil. El aceite también es un líquido, por lo cual es incontable. Pero, por ejemplo, si nosotros afirmamos o decimos huevos, que son eggs, aunque el huevo sea líquido en su interior, ¿vale? Está recubierto está recubierto o está ¿cómo se llama esto? Ándale, también water. Aunque el huevo sea líquido, cuando ustedes lo abren ven que se desparrama y todo, pero el huevo está dentro de algo, ¿vale? Está dentro de su cascarón. Entonces, al estar dentro del cascarón, ¿vale? Se vuelve contable. ¿Y qué significa que el sustantivo sea contable? Que tiene plural, ¿vale? Eso es muy importante y grábenselo. ¿Por qué? Los sustantivos incontables no tienen plural, jóvenes, ¿vale? Esos que están acá no tienen plural. No puedo decir milks, o sea, no puedo poner esto, porque eso no existe en inglés. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿vale? Los sustantivos incontables no poseen plural y los sustantivos contables poseen plural, ¿vale? Entonces, ¿dudas con esto, jóvenes? Ahora, esta podría ser una forma, por así decirlo, entre comillas, de decir si un sustantivo es contable o incontable. Como les repito. O también se pueden preguntar ustedes, ¿la leche se cuenta? Puedes decir una leche, dos leches, tres leches. Y como que al decirlo suena mal. O un agua, dos aguas, tres aguas. A lo mejor para nosotros como hablamos mal el español, ¿vale? Decir un agua, dos aguas, tres aguas, a nosotros se nos hace, bueno, no se nos hace, a nosotros nos parece ser, o parece ser que el agua es contable, pero el agua es incontable, ¿vale?
Por ejemplo, otro ejemplo de sustantivo incontable que es muy raro es el arroz. El arroz es incontable. Aunque yo puedo decir un arroz, dos arroces, tres arroces, y no es un líquido, porque ustedes pueden agarrar un grano de arroz y lo pueden tener. El simple hecho que en inglés el arroz es incontable. ¿Vale? Es raro, pero pues, es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros al momento de estudiar ¿cómo se llama? Sustantivos contables o incontables. ¿Vale? Entonces, jóvenes, no sé si alguien tenga alguna duda sobre esto. Nada más vamos a hacer la última actividad. Vamos a hacer 3 de la actividad 3 de hoja blanca de su guía de inglés. ¿Vale? Para que ustedes vean cómo se pone esto. Ok. Sales. El primero que diga. Ya terminamos el minuto, Gómez. Que alguien ponga un número. ¿Qué ejercicio quiere que se realice de su guía? De la tercera actividad, del 1 al 10. No, no, Todos solo sí se 3, puede. señorita, no se pueden todos. Qué chiste. Así que chiste, profe. Son todos. Solo 3 jóvenes, 3, 3, 3. Pongan en el chat algún ¿Cuál es la número. pregunta, profe? De los ejercicios de la tercera actividad de inglés en hoja blanca, ¿cuál quieren que se haga? ¿Cuál de los 10? Solo pueden escoger 3. Entonces en el chat pongan algún número del 1 al 10. El 8. Vamos a ver el 8. El 8 dice, we have them. Code X. Algo que tampoco, bueno, no les dije, es que SOM y ENI trabajan con incontables y con contables. Ahí sin SOM y ENI no discriminan. Ellos trabajan con los dos, tanto con contables como incontables. Ahora, la indicación me dice que complete las oraciones ocupando SOM y ENI según sea el caso. ¿Qué dijimos? Que si la oración es negativa, acá está la negación, automáticamente voy a poner ENI. ¿Vale? Y esa es la respuesta, ENI, porque la oración es negativa. Otro ejemplo, jóvenes, otro que quieran. El 4, profe. El 4, vamos a ver. Dice, I have, espacio. Bueno, no me cabe, pero hay una comita ahí. Y continúa aquí la oración. Sales, lo mismo. La oración es interrogativa. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, está muy claro ahí, ¿no? Aparece el símbolo de question mark. Entonces, por eso yo sé que la oración es interrogativa. Si la oración es interrogativa, automáticamente debemos poner any. ¿Vale? ¿Sales una última, jóvenes? La 2. Ok, vamos con la 2. La 2 nos dice... no, pues también es pregunta. Ay, Jesús. Es con negro. Are there, espacio, tomatoes left? Entonces, de igual forma, jóvenes, observa o ven
que esto es una pregunta. Como es pregunta, ya lo dijimos varias veces, pues aquí lleva N. Y ahora me preguntarán, ¿todos llevan N? No, jóvenes, no todos llevan N. Hay varios que llevan son, ¿vale? Porque no son ni preguntas, ni son negación. ¿Ok? Pues bueno, jóvenes, esto sería todo por hoy. El siguiente martes, ahora sí, ya no tengo ya no tengo reuniones ni conferencias. Será el martes la clase, para que estén al pendientes. Ya nada más para finalizar, si pueden prender su cámara para tomar la evidencia. Y damos por finalizada la clase. Entonces, por favor, jóvenes, prenden su cámara. Marvin, Luz, Emiliano, Citlali, Efraín. Pues espérenme, voy a porque tomo la captura. David, prenden su cámara, todavía no tomo la captura, jóvenes. Sale ya, muchas gracias, jóvenes. Pues bueno, jóvenes, sería todo por hoy. Que tengan un excelente día y disfruten su fin de semana. Recuerden que el lunes deben de ir a la escuela a recoger sus nuevas guías y que también el lunes deben de mandar sus evidencias. ¿Vale? Ya nos salimos. Ya, jóvenes, ya. Después de ir desconectando. Ya te puedes ir a comer, Emiliano, corre. Antes de que te mueras. Ya estoy comiendo. Ah, bueno. A los jóvenes, entonces, bonito día. Hasta luego.